República. Hoy estamos con Roberto Pereira, abogado penalista y especialista en libertades informativas. Roberto, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. Un gusto, Enrique, a tus órdenes. Se ha aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso un proyecto de ley que eleva las penas de los delitos de difamación y calumnia por el uso indebido de medios de comunicación social, redes sociales, sitios web. Mi primera pregunta será la siguiente. ¿Tú consideras que esta es una ley pertinente, apropiada? Empecemos por acá. Bueno, yo creo que no por dos razones, ¿no? La primera es que es una ley antitécnica, es una ley eh, eh, que no, responde a criterios técnicos, como por ejemplo incorpora la posibilidad de reclamar reparación civil, ¿no? Cuando se cometen estos delitos, cosa que ya está establecido en el ordenamiento Jurídico. peruano de ese tiempo. En segundo lugar, por ejemplo, incorpora también como objeto de la afectación la privacidad, cosa que también es innecesaria porque ya existe un tipo penal que protege la privacidad, un tipo penal especial, ¿no? Por lo tanto, son redundancias que lo único que van a hacer es crear confusión en el ordenamiento legal y van a empobrecer la calidad regulatoria de estos delitos, ¿no? Pero en segundo lugar, es un proyecto peligroso porque incrementa las penas, ¿no? En una versión original del proyecto, incluso la pena de difamación, por ejemplo, cuando se realizaba a través de medios de comunicación, estaba prevista hasta los 5 años, ¿no? En lo cual te ya generaba un riesgo de cárcel efectiva. Y luego en el texto sustitutorio lo han bajado a 4 años, a no más de 4 años, pero igual resulta preocupante porque estos son delitos, sobre todo el delito de difamación, que se comete a través de medios de comunicación, que está en una permanente tensión con la libertad de expresión. O sea, la modificación de estos delitos, si tiene alguna importancia, es en relación con el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, el incremento de penas en estos casos, sin una justificación objetiva, razonable y técnica, lo único que va a generar es, y creo que ese es el propósito con el que se hacen estas cosas, una amenaza a la libertad de expresión, incorporando incrementos de pena para dar el mensaje de autocensura, para crear una situación de miedo en el ejercicio de las libertades informativas y sobre todo el ejercicio de las libertades informativas en relación con funcionarios públicos y en este caso con los políticos, ¿no? Entonces, ahí radica, a mi juicio, el peligro de este tipo de iniciativas, ¿no? Lo que estás diciendo en buena cuenta es que esto ya está regulado, ¿correcto? Claro, esto ya está regulado en el Código Penal desde siempre, ¿no? Y tiene penas que son proporcionales Es redundante entonces. es absolutamente redundante. Incrementar las penas, más bien, lo que genera es un mensaje de generar riesgos de imponer sanciones penales por el ejercicio de estos derechos fundamentales, que va a contracorriente, además, con toda la tendencia que vive en el hemisferio americano, que es más bien de retirar el derecho penal de la intervención en este tipo de casos, es decir, solamente reaccionar a través de las reparaciones civiles en el ámbito civil. De hecho, la Quitar, Corte Interamericana, quitar, por ejemplo, para que la gente entienda, quitar la amenaza de cárcel, por ejemplo, cosas por el sin estilo. duda, así es, ¿no? O sea, la tendencia hoy día es o a quitar la pena privativa de libertad Mm. o simplemente a despenalizar este tipo de conductas precisamente porque lo que decía antes, porque están en una permanente tensión con la libertad de información. Y lo que la práctica demuestra es que estos delitos se usan siempre o mayoritariamente para reprimir o para intentar reprimir el ejercicio de la libertad de información por parte de los medios de comunicación y de los periodistas, ¿no? Ahí tiene muy poca Mm. aplicación estos delitos, poquísima, muy marginal en el ámbito de los privados. Por lo general, estos Básicamente delitos se son aplican y se personajes utilizan públicos, exactamente, mejor exactamente. dicho que ejercen, Y de ahí el peligro que representa, ¿no? mejor dicho que ejercen poder público, ¿no? Que tienen cargos de representación, de elección, Exactamente. o que ocupan Ese cargos es, ese es el dentro del ámbito de aparato público. aplicación típico de estos delitos, ¿no? Ajá. Y ahora, esta gente no podría decir que tienen todo el derecho a ser resarcidos si se consideran difamados. ¿Qué Sin dirías en duda, ese caso? sin duda que tienen derecho a ser resarcidos, pero como decía, ya existe una legislación que protege tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, ¿no?
Y más bien la discusión ahora es si el ámbito penal debe intervenir o no, si está justificado que intervenga o no, precisamente por todos los problemas que se han visto de criminalización, de excesos que ha habido, tanto de los denunciantes como de los poderes judiciales, ¿no? Que permiten y condenan, permiten estas denuncias, procesan y finalmente condenan periodistas. Aquí hemos tenido ejemplos recientes, Sí, donde sí, se ha por supuesto. condenado en primera instancia a un periodista por un libro, ¿no? Eh, de Y Christopher Acosta. también se ha condenado a otros periodistas porque han ejercido la libertad de información respecto de personajes públicos y a veces hay que transitar por varias instancias del Poder Judicial para poder revertir ese tipo de decisiones y ese tránsito ya per se genera o tiene un efecto de autocensura importante. Por eso es que se plantea a nivel regional hay esta tendencia a la despenalización de estas conductas y más bien tratarlos en el ámbito meramente civil o, como se estaba discutiendo ahora en Europa, poder tratarlo en el ámbito administrativo, ¿no? A través de unas multas cuando existe un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión. Te decía que, de hecho, la Corte Interamericana en el año 2019, por primera vez en una sentencia contra Venezuela, el caso Álvarez contra Venezuela, la Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, que criminalizar los discursos que recaen sobre funcionarios públicos es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, al artículo 13, que protege la libertad de expresión, ¿no? Ha dicho que es desproporcionado utilizar el derecho penal para sancionar excesos en materia de libertad de expresión cuando afectan a funcionarios públicos. Entonces, este proyecto va a contracorriente de toda esta De toda la tendencia, jurisprudencia internacional. Ahora, ¿tú efectivamente. consideras que tiene opciones de ser aprobado en el Congreso? Es verdad que ha pasado a comisión y que obviamente esto tiene que ser eh, puesto en debate en el Pleno y votado ahí. Este Congreso no es precisamente uno que genere mucha confianza, bueno, como todos, pero especialmente este, ¿no? Eh, ¿Tú Sí. crees que podría haber algún riesgo real de que este proyecto sea efectivamente aprobado en el Pleno? Yo sé que esta es una pregunta más de carácter político, pero te la traslado. Bueno, siempre hay un riesgo, ¿no? En el Congreso hemos visto cosas que han aprobado normas realmente increíbles, ¿no? Pero yo apelo a que la crítica que está habiendo, las advertencias que están habiendo de los distintos sectores ante el peligro y la Detengan falta de esto. necesidad de esta norma, haga reflexionar a los congresistas y como ha pasado con otros proyectos también, ¿no? Que han tratado de afectar a la libertad de expresión, porque esto, Enrique, es más o menos cíclico en el Perú. Cada Mm, cierto tiempo los sí, 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 sí. congresistas, ¿no? Y una serie de proyectos de leyes limitativos de la expresión. Ahora mismo hay uno corriendo que está condicionando el ejercicio de la labor periodística en medios formales, por ejemplo, a estar colegiado, ¿no? Lo cual es un Que absurdo, también es una digamos. limitación severa. Sí, Totalmente, ¿no? lo cual es un Totalmente. Entonces, absurdo. Sí, yo aspiro a que en el Congreso haya una mayor reflexión y al igual que como ha ocurrido con otros proyectos limitativos de la libertad de expresión, este finalmente termine archivándose en el Congreso de la República y no prospere. ¿cómo consideras que es la relación en estos momentos entre el poder político y el periodismo, Robert? ¿Cómo evalúas esta Bueno, relación? yo creo que estamos en un momento bastante complicado porque la labor de la prensa ya forma parte de la polarización política extrema que se vive en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, los reportes de la Asociación Nacional de Periodistas, del IPIS, dan cuenta pues de que las agresiones, por ejemplo, a la prensa, Son si constantes. bien inicialmente vinieron desde ámbitos gubernamentales, perdón, desde manifestantes, ¿no? Gente que manifestaba, gente que apoyaba al gobierno de Castillo, ¿no? Luego, los primeros meses de este año, las agresiones han venido por parte de la Fuerza de Seguridad, ¿no? Entonces, que es del otro lado, digamos, del espectro polarizado que tenemos, ¿no? Y derechas e izquierdas, ¿no? Con sus simpatías y antipatías, emprenden contra la prensa, ¿no? Le atribuyen a la prensa una serie de hechos y entonces despliegan una conducta manifiestamente hostil a la prensa que ellos consideran, bueno, que no responde o no informa, entre comillas, conforme a sus ideologías, sus preferencias en la manera de Políticas, ver o sí, interpretar la claro. realidad exactamente, ¿no? Entonces, eso me parece un ambiente muy nocivo, muy tóxico para la libertad de expresión, porque más allá de las discrepancias, uno debe tener
un nivel de tolerancia, ¿no? Respecto de opiniones, visiones distintas acerca de la realidad. Entonces, me parece que si no paramos esto, vamos a tener una situación muy complicada del derecho a la libertad informativa, porque este se va a ver seriamente amenazado y finalmente todos los ciudadanos vamos a ver perjudicados, porque finalmente la libertad de información es una libertad que está pensada no solamente en un ámbito individual del ejercicio de este derecho, sino también tiene una dimensión colectiva muy importante que está muy vinculada con la participación democrática informada en los asuntos públicos. Y si este se ve afectado por sesgos, por agresiones, ¿no? Se va a empobrecer sin duda el debate público, se va a envilecer más el debate público y creo que es una situación que no debemos permitir como sociedad. Hay también ataques de sectores políticos movilizados ultras, por ejemplo, de ultraderecha, Sin ¿no? duda, sin duda, sin Y, duda. y el gobierno, o digamos eh, la fuerza pública no hace nada por contenerlo. ¿Tú tienes alguna lectura de por qué hasta ahora, por ejemplo, organizaciones como la Resistencia eh, actúan con tanta impunidad? Bueno, yo creo que es una selectividad de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público muy preocupante, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, que manifestaciones que no necesariamente han desplegado acciones violentas han sido duramente reprimidas, se ha detenido a personas, ¿no? Y que Mm, luego se ha demostrado pues, que no ha habido, no pudieron imputarles ningún cargo y han tenido que ser liberadas, sin embargo han tenido que pasar por una situación bastante complicada de afectación de sus derechos, y más bien vemos a este grupo que es un grupo que no es esporádico, ¿no? Que no no, es permanente en el tiempo, ¿no? es un grupo organizado que se Además, organiza, además exactamente, ¿no? con rutinas ya súper Exactamente, hay un conocidas de patrón de seguridad. comportamiento, ¿no? Más o menos claro, donde no solamente que desborda, desde mi punto de vista, en muchos casos ya el ejercicio válido del derecho de manifestación y de libertad de expresión, porque lo que hacen es invadir esferas de privacidad, no solamente a las personas contra las que protestan, sino contra los vecinos, ¿no? Se instalan con autoparlantes, ¿no? De acuerdo. Despliegan una serie de ruidos molestos, alteran la paz pública de la zona e incluso han llegado a agresiones, no solo verbales, sino físicas, ¿no? Por lo tanto, acá ya no estamos hablando de una protesta espontánea de dos o cuatro sujetos que en un momento determinado y ocasionalmente, de manera coyuntural, pueden protestar contra alguien y que, digamos, puede estar en el marco del derecho de manifestación, reunión y libertad No, de sino de algo ya que expresión. está programado, Exactamente, ¿no? premeditado, claro, Se anuncian por redes sociales, tal ¿no? cual. Ujú. Que van a actuar, se difunden nombres, direcciones de los Claro. domicilios donde se van a reunir. Por lo tanto, acá ya estamos frente a una cuestión distinta que yo creo que la Policía Nacional debería ya tener en este momento un informe para ser elevado al Ministerio Público y que este tome las acciones que correspondan, porque todo esto además está filmado, o sea, acá no Pero es que hay, debería ¿no? tenerlo hace rato, eso es un poco mi pregunta, ¿por qué no actúan? ¿No? La verdad Bueno, que yo que creo que da sospecha, ¿no? hay una selectividad sospechosa, ¿no? Yo creo que debemos exigir que este patrón de comportamiento de ese grupo sea investigado, ¿no? Porque creo que ya en muchos casos han rebasado el límite del ejercicio legítimo de un derecho, ¿no? Ujú. Y la última consulta, Roberto, las encuestas señalan, eh, las que tienen que ver con la situación de las democracias en el Perú, etcétera. Cuando a la gente le preguntan qué relación o cuál es su percepción frente a la labor del periodismo, las cifras suelen ser bastante bajas, ¿no? Me parece que hay una desconexión entre la gente y los periodistas y el ejercicio periodístico. Eh, Eso también es parte del problema, me parece. Creo que, no sé si tú consideres, o estés de acuerdo conmigo, que el periodismo también peruano, por ejemplo, mm, tiene que intentar reconectar de nuevo con el público, ¿no? Sí. Creo que ha cometido algunos errores. ¿Tú qué piensas? Bueno, te voy a responder diría tres planos por lo menos, ¿no? El primer plano es un plano de consumidor de medios, ¿no?
interés profesional y por interés personal. por cierto. Y sin duda coincido contigo en que efectivamente hay la necesidad de que los medios revisen un poco la manera como vienen desempeñándose, ¿no? Esforzarse un poco más en guardar determinada objetividad y proporcionalidad en la información, ¿no? Tener cierto equilibrio, ¿no? Pluralidad en las opiniones también, ¿no? Y yo creo que todo eso es apreciado por las personas que consumimos medios de Medios de comunicación comunicación. porque nos permite un acercamiento a la realidad mucho más objetiva, mucho más profesional, ¿no? Ese es un tema que sin duda creo que corresponde a los medios peruanos y uno se da cuenta cuando compara, porque no solamente consumimos medios nacionales, sino que también tenemos, ¿no es cierto?, un acercamiento a Claro. medios internacionales y la diferencia es bastante notoria, ¿no? Eso por un lado, y eso corresponderá a los medios, a los gremios, ¿no? A los que pertenecen los medios de comunicación. Pero yo creo que hay que tener cuidado con saltar de allí a una suerte de justificación de las reacciones violentas y los atentados que hay contra la prensa, ¿no? En la Ujú, medida en que se aprovecha de esta situación para culpar a la prensa, ¿no? De las desgracias del país, ¿no? ujú, Y entonces, yo he escuchado mucho esto y esto me parece muy peligroso. De ujú. hecho, cuando vino, por ejemplo, el relator para la libertad de expresión, yo asistí a algunas reuniones De en gente que las que él, justificaba los ataques contra los exactamente, periodistas ¿no? por su mala praxis profesional o Por lo que presunta mala considera, praxis profesional. así es, porque consideraban que había una desinformación, un Ujú. sesgo, no sé qué, no sé cuánto, No, por supuesto, tú no puedes saltar porque, a hechos ¿no? violentos, a hechos Entonces, violentos eso, por eso, claro. así es. Entonces, yo creo que una cosa es reconocerlo primero, ¿no? Que me parece que está bien, y otra muy distinta es saltar de ahí a decir, entonces la prensa se merece ser tratada así, porque es prensa basura, mermelera, y no sé qué, no sé cuánto, Ujú. ¿no es cierto? Creo que ahí hay un salto que hay que evitar y hay que llamar la atención sobre eso y no permitir que una cosa Con la se otra. confunda con la otra, ¿no? Entonces yo creo que teniendo en cuenta esos dos planos, claramente me parece sí que la reflexión que tú planteas es oportuna y que yo creo que, bueno, eso es una labor pues, de los gremios, de los propios medios de comunicación que deberían preocuparse un poco más por la manera, por su desempeño, ¿no? En relación y conectar, como tú bien dices, con las audiencias. No, yo lo decía no porque se me ocurra, sino porque leo las encuestas, entonces claramente ahí hay algo ahí que no está bien. Roberto, ha sido un placer, muchas gracias por aceptar la entrevista con la República. A ti, Enrique, un gusto, hasta luego. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy, gracias. Voy a cortar.